Primero, antes que todo, muchas gracias por estar acá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro, a este espacio que se denomina Videojuegos, Análisis de la Industria en Clave de Género. En esta oportunidad es la primera vez que en las jornadas, ahora llamadas las jornadas transversales de tecnologías digitales audiovisuales, se presentan los videojuegos como una disciplina también dentro de este marco y de este paraguas de las tecnologías digitales audiovisuales precisamente. ¿Y por qué? Porque los videojuegos son una potente herramienta dentro de lo audiovisual para contar historias, para comunicar ideas y que implica también la interacción, lo cual termina de cerrar y potenciar este magnífico medio para expresar diferentes tipos de ideas que se quieran comunicar. Así que rápidamente le quiero dar la palabra a las tres referentes invitadas de la industria de desarrollo de videojuegos, que muchísimas gracias por venir, por estar acá presentes y que tienen un amplio recorrido, cada una desde su disciplina y de su expertise dentro de los videojuegos, lo cual da cuenta también de lo amplio que es en términos de multidisciplinariedad el desarrollo de videojuegos. En este sentido, vamos a darle la bienvenida a Laura Palavecino. Vamos a presentarla. Ella es artista visual, docente e investigadora en el campo del arte tecnológico y los Game Studies. Es magíster en Artes Electrónicas, graduada con honores en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y diseñadora de imagen y sonido egresada de la FADU-UBA. A nivel laboral se desempeña hace más de 12 años en la industria de videojuego como artista 2D. Desarrolla ilustración y diseño de UI UX. Asimismo, lleva adelante proyectos en el campo del videojuego experimental y la electrónica en los que influye el arte tradicional y la tecnología con el objetivo de estrechar lazos con la naturaleza. Su trabajo ha formado parte de numerosas exposiciones artísticas en Argentina y el exterior. Recientemente, ahora seguramente va a estar contando que estuvo realizando y exponiendo sus producciones en un formato muy particular. También nos acompaña Valeria Colombo. Ella, es gamer desde que tiene memoria. Se presenta así porque nació con el joystick en la mano. Es gamer desde que tiene memoria, es licenciada en Ciencias de la Computación y se desempeña como desarrolladora de videojuegos hace 14 años. Actualmente se desempeña como Head de Ingeniería en Ethermax y es cofundadora y miembro de la comisión directiva de Women in Games Argentina. Y también está con nosotros Stephanie Zuccarelli, que es periodista y especializada en el análisis de la cultura pop, además de estudiante y, por supuesto, muy entusiasta de lingüística. Analiza activamente videojuegos y las tendencias que giran alrededor de los videojuegos precisamente. Revisa, escribe y analiza el proceso cultural que aglutina la globalización del mundo pop y considera que los videojuegos son una disciplina que funciona como caldo cultivo de influencias culturales y son el reflejo directo de la voz de una generación. Así que miren qué importante y qué groso para estar acá dentro del marco de las tecnologías digitales audiovisuales. Así que sin más, muchísimas gracias nuevamente. Laura, si querés dar inicio. Muy bien. Ahí te veo, acá. Listo. Ahora ahí ponemos.
Le falta como interfaz gamificada al PowerPoint, eso lo sabemos todos los que vimos. PowerPoint. Poneme un clip. Perdonen, pero no sé, me llevé PowerPoint. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá, por acompañarnos. Julieta, Alejandra, las chicas, mis compañeras de WeGirl, las tres estamos en el board de Women in Games Argentina y Julieta también pertenece a nuestra agrupación. Bueno, yo soy Laura Palavecino, voy a introducirlos un poco en lo que es mi campo de acción en relación al videojuego como artista visual. Cursé Bellas Artes desde la infancia hasta terminada mi adolescencia más o menos en la Escuela Carlos Morel, que está acá cerca, no sé si la conocen, sigue estando. Soy diseñadora de imagen y sonido como contó Juli, magíster en artes electrónicas. Trabajo desde hace muchísimo tiempo como artista visual en la industria de los videojuegos. Pasé por todas las ramas, como animadora, como ilustradora, como artista de interfaz de usuario y ahora estoy como artista de interfaz de usuario trabajando en Globant. Me dedico a las artes visuales y a las artes electrónicas y también soy investigadora. Tienen mis redes por si quieren buscarme o mandarme un mensaje y quería introducirme un poco en lo que es lo que es el campo de investigación dentro del que me muevo, ¿no? Más allá de esta cuestión del arte en los videojuegos, de todo lo que es el ámbito de la creación de personajes, de la creación de escenarios y de animaciones, para lo que es el ámbito de la industria, que yo ya trabajo hace muchísimo tiempo, también desde el 2014 más o menos, me encuentro desarrollando obras artísticas que dialogan un poco con las expresiones del arte contemporáneo. Y también a partir de eso me puse a investigar un poco fruto de mi cursada en la maestría en artes electrónicas. Ya publiqué bastantes artículos, acá hay algunos ejemplos. Durante el principio de este año incluso participé en la exhibición Arte en Juego en el PROA, quizás algunos de ustedes fueron, estuve mostrando ahí al Bambibot y hace poco también lo estuve mostrando en el Museo de Arte Contemporáneo de Lanús. Y bueno, es un orgullo para mí muy grande llegar a esos lugares porque yo siempre como artista quise expresarme creativamente más allá del formato, ¿no? Y tengo un diálogo muy fuerte con lo que son las artes plásticas. Entonces para mí fue como cumplir un sueño poder conjugar la faceta del videojuego, de la interactividad, de la programación, con lo que es el ámbito artístico, ¿no? Y fruto de eso también pude publicar un artículo en el catálogo de la exposición. Acá pueden ver una imagen mía recontenta en la inauguración con el Bambibot, que es una obra robótica instalada que funciona mediante el reconocimiento de las frecuencias de los sonidos que ejecutamos con un metalofón. Y acá está un poco el núcleo de lo que yo pienso en mi obra, ¿no? Desde qué perspectivas imaginamos la naturaleza en el arte y en el juego, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos combinar la interactividad con el arte, con las humanidades, también con la espiritualidad, ¿no? Con la trascendencia y con los estudios ambientales? Y cómo las interfaces de juego, es decir, esos espacios de pantalla o periféricos, que son como superficies de intercambio a través de los cuales las personas nos comunicamos con los mundos de juego, podemos reconocer el valor inherente de otras formas de existencia que no son solo las humanas, ¿no? A través de mecánicas, es decir, reglas y elementos de juego, a través de dinámicas, que son comportamientos emergentes, a través de las estéticas, que es un componente muy importante porque tiene que ver con la forma de disfrute a la que apelamos y también las emociones que deseamos evocar en las personas que juegan. Las tecnologías, no es solo la tecnología, son las tecnologías, son los materiales,
son los gestos con los cuales nosotros nos comunicamos con las interfaces, los usos de los espacios. Cuando hablo de los espacios no es lo mismo jugar en la galería de un museo, en la calle o en tu casa, ¿no? Y también desde qué diferentes nichos de producción nosotros podemos generar esas obras, ¿no? Desde qué puntos de vista conceptuales, desde qué saberes, con qué géneros nos vamos a identificar, con qué tipo de personajes, con qué estilos visuales, con qué controladores de juegos, para evocar distintos sentimientos de comunión hacia la naturaleza, ¿no? Mediante, en mi caso, bueno, mucho la exploración, es decir, el descubrimiento. Yo siempre trato de evocar el placer sensorial, referencias a la literatura también, y siempre también teniendo un poco en cuenta el impacto social que va a tener el reconocimiento de esos seres vivos por parte de otras personas. Y por supuesto también la inclusión cultural. No es solo naturaleza, sino que son naturalezas las que habitamos y nos habitan. En ese sentido también para mí es muy importante pensar, ¿no? Acá refiriéndonos a Donna Haraway, qué historias contamos para contar con ellos otras historias y qué conceptos pensamos para pensar con ellos otros conceptos, para reimaginar las historias que nosotros vamos a contar en nuestros juegos y que van a reflejar otras historias que quizás no son las que más vemos en los juegos tradicionales, para que reflejen otros imaginarios y otras ideas de la naturaleza. Y en este sentido me gustaría hacer como un pantallazo muy rápido de algunas obras mías. Esta es Dream Interaction, es la primera obra en la que estuve trabajando, que es como parte de los Art Games, es decir, estos juegos que circulan por los medios artísticos contemporáneos, en los cuales las mecánicas, las reglas de juegos y los estilos visuales buscan expandir un poco los límites expresivos del medio, ¿no? De que quizás lo que pensamos nosotros cuando pensamos en videojuegos tradicionales. Esta fue la primera obra que hice, es una obra instalada que se juega con la Kinect, no sé si se acuerdan, pero la Kinect es un dispositivo para reconocimiento de movimiento. Y en Dream Interaction lo que podemos hacer es jugar con nuestro cuerpo para que el sistema de juego reconozca nuestras manos son luces amarillas, y a través de esas luces amarillas nosotros podemos recorrer un paisaje que se refiere a los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire, con el objetivo de solamente llegar al último nivel, al último paisaje, que tiene que ver con la trascendencia de los estados físicos. Y acá un poco lo que quise yo hacer es trabajar en ese tiempo, que fue en el 2014, con el Flash, que ahora es el Animate. No sé si alguien llegó a usar el Flash, que ahora está deprecado. Yo lo usaba desde hace 1000 años para trabajar, ¿no? Incluso juegos de redes sociales, y dije, ¿por qué yo no puedo hacer mi juego en Flash, pero en vez de poner personajes vectorizados, ¿por qué no hago animaciones en Photoshop en estilo tradicional? Y eso fue lo que hice, una experiencia de juego exploratoria con ilustraciones animadas que parecen pinturas, ¿no? Y que tematizan un poco el tema de la iluminación espiritual y los cuentos de hadas, mediante metáforas visuales que tienen que ver con elementos muy representativos en distintos folclores y distintas religiones sobre lo que es, bueno, la trascendencia, ¿no? Las flores, la oscuridad, la luz, salir del agua, el fuego. Se va a complicar un poco ver los videos quizás, pero como no tenemos mucho tiempo, quizás es un poco mejor así. Luego en esta línea de investigaciones continué con The Tale of the Fox and the Crane, que también es una obra instalada para jugar con la Kinect, que hace referencia a un motivo visual del folclore japonés que se llama Kitsune no Yomeiri, y que en este caso yo lo readapté para hablar de una historia de amor entre 2 especies diferentes de animales que vencen los límites
amorosos o institucionales que se cuentan en este juego para proseguir su unión amorosa. Este es un juego que se juega entre 2 personas y al principio la mecánica es bastante más simple, más lineal, es empujar elementos para poder avanzar, pero a partir de un punto de giro, cuando la pareja se logra unir, que son una zorra y una grulla, ahí tenemos que jugar entre 2 y trabajar coordinadamente para poder consolidar nuestra unión. Incluso hay una mecánica de juego, ¿no? Dentro de esta historia en la cual un poco se asimila como un metamensaje el tema del amor, la unión social a través del juego, ¿no? Del juego cooperativo. Actualmente estoy trabajando en un juego que se llama Beyond the Garden, que trata de difundir el conocimiento sobre especies vegetales y animales de la ecorregión en la que estamos nosotros ahora, que es el delta de las islas del río Paraná. Entonces, este juego parte de un estudio medioambiental sobre especies nativas y bueno, también tuve como la iniciativa de ir un paso más allá y dije, bueno, esta vez este juego no lo voy a hacer con pinturas en Photoshop, lo voy a hacer con dibujos a lápiz. Entonces, estoy tratando de llegar al final de este proyecto, que es muy complicado, haciendo prácticamente todo el arte mediante ilustraciones hechas en lápices que se digitalizan y que después se configuran y se programan en un software que se llama Construct. Asimismo, a ver si se puede ver este video que es medio cortito. Quizás, si internet nos acompaña, no, un descuento. Por eso traje muchas imágenes, como acá pueden ver, hay como una caja y hay varios elementos que, bueno, no se distinguen bien, pero son una serie de símbolos que representan las fuerzas de la naturaleza y mediante la impostación de las manos sobre esos símbolos, utilizando una interfaz que reconoce las señales eléctricas del cuerpo humano, podemos generar los pulsos para que este personaje, que es nuestro avatar de juego, que es un jardinero basado en un ciervo de los pantanos, pueda diseminar semillas y que crezcan plantas, que atraigan polinizadores y que eventualmente hagan florecer la vida en el ecosistema. Este es otro proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Mar Encantado, que es un proyecto de arte inmersivo que empezó con un desarrollo para Google Cardboard. Actualmente lo estamos portando junto a Aníbal Ormeche a Oculus Quest 2 y es todo un ambiente hecho en 3D con estética low poly, en el cual se pueden reconocer los nombres científicos y los nombres comunes de especies propias del mar argentino, y también en la periferia se pueden ver como los rastros de lo que sería una ciencia un poco más espiritual, utilizando referencias a la alquimia. También acá en este proyecto lo que incorporamos es la visibilidad de la basura, ¿no? La visibilidad de la basura que está afectando la vida en el mar argentino y la biodiversidad. Otro proyecto en el que estoy trabajando es Buscador Estelar de Sueño. Bueno, estoy trabajando porque forma parte de un proyecto más largo, que es el de mi tesis de maestría, que tiene que ver con cómo comunicarnos con el cielo, haciendo interactuar la ciencia con la narración. Pero este es un proyecto que ya está terminado. También es una instalación artística que se vale del desarrollo de controles alternativos. En este caso es un control alternativo basado en el astrolabio. No sé si lo conocen, pero el astrolabio es un dispositivo utilizado en la Edad Media principalmente, que eran varios círculos concéntricos en los que se representaban las posiciones de las estrellas
la superficie de la Tierra en la que estaba el observador y una escala graduada en la cual se representaban las horas del día y también otra escala en la cual se representaba el movimiento aparente del Sol alrededor del año. Bueno, yo hice como una especie de simplificación de este astrolabio y moviendo la manecilla de este dispositivo se pueden ver animaciones de constelaciones que son propias. Acá hay como una breve vista del video, la previsualización. Lo que ven detrás es la proyección con el cielo. Y por último, bueno, les quería mencionar un poco este proyecto que estuvimos desarrollando junto con otras investigadoras de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de la maestría, que son Ana Laura Cantera, Gabriela Mungía, Guadalupe Pardo y Paloma Márquez, que es básicamente un juego con un montón de cartas, pero son cartas muy especiales. Son cartas de diferentes materialidades, con distintos tipos de representaciones y distintos tipos de conceptos que vienen en una caja. Y en esta caja podemos acceder a toda esta proliferación de cartas que se pueden combinar de una manera que ahora les voy a comentar un poco, mediante la división de las cartas en diferentes tipos de categorías. Estas categorías hacen referencia a unas cuestiones que nosotras llamamos como hibridaciones, es decir, como formas de pensamiento que permiten investigar, a reconocer lo que nos rodea desde diferentes estrategias como el arte, la ciencia, la naturaleza, la tecnología, poéticas de porvenir, es decir, formas estéticas o poéticas o categorías que introducen el pensamiento sobre lo que es estar vivo, sobre la tecnología, sobre la geología, haceres experimentales que tienen que ver con estos haceres propios de categorías que desde hace pocos años son reconocidas como el bioarte, el arte electrónico, el videojuego, herramientas de pensamientos que son distintos conceptos provenientes de la filosofía, de la estética, incluso de cosmovisiones nativas, estrategias sensibles, ¿no?, para comunicarnos con el otro, y agentes, ¿no?, que son muy importantes, todo lo que son, bueno, los que se le decía antes, los reinos animales, vegetales, el reino animal, las bacterias, incluso los hongos y incluso también el holobionte, que es como una especie de concepto, bueno, también desarrollado por Donna Haraway, de un organismo que está hecho por diferentes organismos. Les había mencionado que había diferentes tipos de cartas, acá están las cartas ilustradas, ¿no? Lo que prevalece es la representación visual, que las hicimos entre varias de las chicas, y el juego en realidad es una invitación para pensar, partiendo del contexto en el que estamos ahora, el antropoceno, ¿no? Este concepto propuesto para pensar una era geológica determinada por el impacto de nuestras acciones, ¿no?, de nuestras acciones como seres humanos en lo que es los estratos geológicos, para pensar en el futuro, qué es lo que viene, ¿no? Y en ese sentido nosotras desarrollamos estas series de categorías, que las que hablábamos antes, ¿no?, las hibridaciones, poéticas del porvenir, los agentes, que se pueden articular mediante una mecánica combinatoria que se basa en el uso de este dispositivo, que es como una ruleta en las que todas las categorías pueden girar. Y por último, para darles también un pantallazo, también incorporamos cartas de diferentes materialidades, que acá no las podemos ver, pero hay cartas que son de piedra simplemente, y también hay cartas vegetales. Una de las cartas vegetales tienen semillas de plantas nativas que, si nosotros las plantamos, van a traer a mariposas. Y por supuesto, también como nosotras somos artistas e investigadoras, incorporamos cartas que referencian a obras nuestras que tienen que ver con la temática, ¿no? Los biomateriales,
pensamiento ambiental, poéticas del aire, incluso una de nuestras compañeras trabaja mucho con lo que son los estados atmosféricos, las plantas, los animales y bueno, yo más que nada con los controles alternativos de juegos. Y eso es todo por mi parte y les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, Lau. Vale. Después de este rápido, porque es mucha data, pero bueno, este gran pantallazo sobre cómo dentro de la industria de videojuegos, el diseño, en este caso ella desde su formación como diseñadora de imagen, se abre camino también a otras formas de interrelaciones y también de interacciones, en el caso de los controles alternativos que implementa en sus producciones. Vale, gracias. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá y por invitarme. Bueno, después de todo el arte de Lau, que siempre me encantan sus proyectos, vamos a hablar ahora más de computadoras y de programación, digamos, vamos a lo poco artístico. Mi idea, voy a pasar la presentación, ya Juli me presentó muy bien. Así que mi idea más que nada es hablarles de la programación de videojuegos. Les quiero contar un poco de todas las distintas ramas y especializaciones que existen en lo que es programar videojuegos. Yo puedo decir, sí, yo trabajo programando videojuegos, pero necesito ser un poco más específica cuando explico qué parte de un videojuego hago, porque los videojuegos cuanto más grandes son, más gente requieren. Obviamente, la parte que todos conocemos y la que todo juego tiene que tener sí o sí es el frontend, que es la parte visual, es lo que las personas que juegan van a ver en su pantalla, en la pantalla del celular o en la computadora o en donde estén jugando, van a ver algo. Eso que están viendo es el frontend, ¿sí? Esto es lo más conocido y lo que tiene que estar en cualquier videojuego, porque si no, no sería un videojuego. Y estos que ven acá son los motores más conocidos. Entiendo que acá hay varios que conocen Godot, Unity es en el que trabajo yo específicamente. ¿Y cuáles son los desafíos de un programador que hace el frontend? Bueno, los casos de uso. ¿Con qué me refiero a casos de usos? Es esto de si yo aprieto la barra espaciadora, el personaje tiene que saltar. O sea, a mí me llega la especificación y yo tengo que hacer que eso suceda. La física, tenemos que saber que el salto se tiene que ver real, tenemos que saber que si tiro algo, ese algo en algún momento va a caer y no va a seguir yendo hacia el infinito porque hay cierta gravedad. Todo lo que es el soporte para diversas plataformas, en especial si estamos trabajando en celulares. Sabemos que todos los celulares tienen tamaños diferentes de pantalla, tenemos tablets, tenemos celulares finitos, más anchos. Todo eso requiere que desde programación hagamos que nuestro formato se adapte. Lo mismo si yo estoy haciendo un juego que va a funcionar tanto en celulares como en computadoras como en consolas. Todo eso tiene que adaptarse visualmente para que se vea lindo en todos lados. Toda la parte de performance, como desarrolladora frontend yo tengo que saber cómo funciona una placa de video, qué está pasando dentro de la placa de video cada vez que yo dibujo algo en pantalla. Esto es muy importante para saber a cuántas personas les va a llegar mi juego, ¿sí? Vieron que los juegos nuevos, básicamente cuanto más grandes son, más violenta tiene que ser tu computadora, ¿no? Hoy en día es... Sí, salió el Cybergun, por ejemplo, que fue un gran problema cuando salió. Solo las últimas computadoras lo podían correr. Todo para que mi juego sea más accesible y que más gente lo pueda jugar, yo tengo que prestarle mucha atención a la placa de video para que esté optimizada la cantidad de cosas que dibujo en pantalla, si hay muchas transparencias, todas esas cosas. Y después todo lo que es la sincronización de sonido de animaciones. Yo siempre digo que mi trabajo como programadora de videojuegos es que viene el artista y me da sus dibujos, viene la música, me da la música, viene game design y me dice las ideas. Yo tengo que agarrar todo eso, hacer así y entregar un juego, ¿no? Entonces, esa sincronización, eso de decir, bueno, acá tengo todo, vamos a hacer que salga un juego de acá, es parte del frontend, que es lo visual. Como les dije, esta es la parte básica. Cualquier juego, lo más chico que sea, va a tener esto. Y después, a medida que crece el juego, crecen las cantidades de
ramas que hay en programación. La segunda más normal es el backend. ¿A qué me refiero con backend? Es lo que pasa en la nube, ¿sí? Lo que pasa en los servidores. Por ejemplo, si mi juego es multiplayer, yo necesito esa sincronización en la nube. Yo estoy jugando en mi casa y Lau está jugando en su casa y tenemos que poder ver lo que hace cada una. Para eso sí o sí es necesario un servidor, o sea, es necesario programación backend. Otra cosa, aparte de lo que es multiplayer, es la persistencia y sincronización. Capaz yo estoy jugando en el celular, grabo y quiero irme a la tablet y quiero tener el avance, no quiero empezar de nuevo el juego. Para eso yo necesito guardar en la nube mi progreso. Otra cosa importante es el login y la seguridad. Si yo quiero grabar el juego voy a tener que tener un login, tengo un usuario y una contraseña que me permita descargar eso que grabé en la nube. Retrocompatibilidad, ¿qué significa? Si yo justamente tengo un juego multiplayer y yo me bajé la última actualización pero ella no, igual estaría bueno que podamos jugar sin que ella se baje la última actualización. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Y velocidad de respuesta. ¿Vieron el famoso lag o el ping que siempre se ve cuando estamos jugando online? Básicamente, el problema del lag puede ser, por un lado, porque yo tengo una muy mala conexión a internet, ahí yo como programadora no me hago cargo, pero también tiene que ser que yo cuando le mando un pedido a la nube, esa respuesta no tarde un montón en llegar. Tengo que hacer algoritmos que sean súper rápidos, cosa que si yo le digo, decime dónde está Steph parada ahora, me diga, sí, está acá. Y no que se quede pensando y diga, espera, procesando información, bueno, sí, acá está y tarde 2 segundos, porque en esos 2 segundos ya me dispararon, me mataron el juego, chau, se acabó. Bien, seguimos creciendo nuestro juego y entra toda la parte de lo que es infra, DevOps y SRE, que significa Site Reliability Engineering. Básicamente, como les dije, la programación backend es el servidor que está en la nube. ¿Qué significa que está en la nube? Significa que hay computadoras virtuales en Amazon, por ejemplo, o en Google, o en Microsoft Azure. Hay computadoras virtuales y yo pongo mi código ahí, ¿sí? Esas computadoras virtuales que hay en la nube son finitas. ¿Qué significa que son finitas? Que si yo hice mi juego para que lo puedan jugar 100 personas a la vez y de repente un youtuber juega mi juego, se hace famoso y entra 1 millón de personas, yo necesito que esa computadora que era así, ahora sea así, porque si no, no se la va a bancar y va a explotar por todos lados. Entonces, eso es lo que se llama escalado. Yo tengo que saber que mi juego está preparado para recibir un montón de usuarios y que de repente todo ese 1 millón de usuarios se fue y volví a tener 100, tengo que volver a achicar las computadoras. ¿Por qué no pongo una computadora gigante de entrada? Porque sale plata. Entonces, si hay muchos jugando, dale, pago todo lo que sea necesario porque hay mucha gente, pero cuando se van, quiero pagar menos porque ya no estoy recibiendo tanta plata. Entonces es muy importante saber estabilizar el tamaño de esa computadora para no perder plata. Alta disponibilidad significa que esas computadoras estén disponibles, que si algo de lo que yo programé se rompe y explota, que igual haya un backup que siga corriendo mientras vuelvo a levantar el que explotó y que no sea que el juego se cayó porque yo tuve un bug. Análisis y reducción de gastos, lo que les decía recién, tengo que ser consciente de cuánta plata estoy poniendo en esas computadoras virtuales. Y la seguridad y la infosec, es evitar que me hackeen el juego, ¿sí? Yo, si tengo un juego online, no quiero que alguien se pueda meter a esa computadora que tengo en la nube, me lo hackee y o me tire el juego o me ponga un motor de cheats para que todo el mundo pueda, no sé, tener las cosas que vendo gratis. Entonces, todo eso requiere un montón de seguridad. Bien, después aparece toda la parte de Data Analyst o Business Intelligence. Esto es muy importante en especial para los juegos que viven en el tiempo. Tenemos juegos que yo simplemente lo hago, la gente lo compra, lo juega y listo. Pero tenemos juegos que tienen muchas actualizaciones continuamente. Hay juegos que están online desde hace 10 años y siguen sacando cosas, siguen teniendo usuarios que están hace mucho tiempo. Cuando yo tengo un juego que vive de que los usuarios se queden, yo necesito saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Y para eso están los datos, ¿sí? Los juegos recolectan data anónima, obviamente, de las personas que juegan. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, si tengo mi juego y en el nivel 6 todos dejan de jugar. Y digo, algo pasa en el nivel 6, todos dejaron de jugar. ¿Qué está pasando? ¿Está roto el juego? ¿No lo entienden? ¿Se aburren? Gracias a las métricas y a la gente de ciencia de datos, que son quienes analizan toda esta data, estos miles y miles de eventos que están sucediendo en mi juego, yo puedo mejorar el juego cada vez más
y poder hacer lo óptimo para que la gente se siga divirtiendo y pasen de ese nivel 6 y sigan hasta la próxima traba, en la que yo voy a enterarme que hay otra traba y la voy a mejorar también. También se pueden hacer muchos A/B tests. A veces pasa, ¿no? Que yo estoy jugando con alguien y de repente es como, che, tu juego se ve diferente al mío. ¿Por qué? Generalmente lo que pasa es que los desarrolladores están haciendo una prueba. Están diciendo a algunos, al grupo de control, les voy a dejar el juego como está, y a este otro grupo le voy a meter una feature nueva para ver si les gusta. Si les gusta, se lo doy a todos. Si no les gusta, desaparece y esto nunca pasó. Para saber si les gusta o no les gusta, necesitamos las métricas. Esto obviamente yo lo hago en videojuegos, pero pasa en todo tipo de aplicaciones. Después aparece la automatización de test. Sabemos que existe el testeo manual, sabemos que son muy necesarias las personas de QA que agarren mi juego y traten de romperlo. Pero ¿qué pasa en un juego muy grande? Imagínense un juego como el Assassin's Creed, que tiene unas 100 horas de juego para poder terminar la historia principal. Si yo, como programadora, cada vez que cambio una cosita, le digo a la gente, bueno, testéame el juego entero, que cambié cómo se ve el pasto y bueno, no, nada, recorre todo el mundo, no. Obviamente, cada vez que yo cambie algo, no va una pobre persona a ponerse a jugar 100 horas. Entonces, acá es donde entran los test automatizados. Básicamente son algoritmos, los programadores programan estas inteligencias artificiales que juegan solas al juego y me avisan si algo se rompió. Básicamente es eso. Se programan inteligencias artificiales que juegan con ciertos cheats para que el juego avance más rápido. Entonces, si yo solo tengo que ver que el pasto se vea bien, le meto los cheats para que solamente recorra el mundo y me avise si el pasto se ve bien. ¿Sí? En juegos muy grandes esto es necesario porque si no sería imposible manualmente testearlos. También yo que trabajo en mobile, capaz puedo probar mi juego en el celular que tengo yo, pero necesito probarlo en un montón de dispositivos. Entonces, lo que se hace en general, se programan estos bots que prueban y se contrata una granja de dispositivos donde tienen, no sé, 1000 teléfonos de distintas marcas y prueban el mismo pad de juego en todas las marcas y me avisan que está todo bien. Y después están las otras especializaciones que hay un montón. Yo puse acá las más comunes, pero bueno, tenemos Machine Learning. Machine Learning es, por ejemplo, hay juegos en los que hay que poner bots para que si yo quiero jugar y no hay usuario jugando, me ponga un bot y yo pueda jugar igual. Esos bots a veces tienen que aprender de los jugadores para cada vez jugar mejor y parecer más reales y que los jugadores no se enteren que están jugando contra un bot. Están Technical Artists. Technical Artists son quienes hacen shaders o hacen todos estos efectos que se ven tan lindos a veces como, bueno, en el ejemplo de acá esto sería un efecto de agua, o si hay una tormenta que se vea la lluvia, que se vean los relámpagos, que yo sienta toda esa cosa artística. Por eso se llama Technical Artists. Son artistas que saben programar y que pueden mezclar las dos cosas. Audio Programmer es lo mismo pero con música. Son músicos que saben programar, ¿sí? Entonces lo que hacen es poder hacer efectos de sonido por código. Entonces, por ejemplo, si yo se me está acabando el tiempo en el juego, la música se acelera, o si estoy perdiendo, la música se vuelve más lúgubre, pero siempre es la misma música, solo que por código se le cambia el tono. Game Engines es las personas que programan estos engines de la primera slide, donde programamos nosotros, o sea, quien hizo Godot, que es argentino, Juan, quien hizo Unity, quien hizo Unreal, esos son equipos de programadores haciendo los engines para que otros programadores podamos programar, ¿sí? Tenemos las Game Tools, por ejemplo, el editor de niveles, para que las personas que tienen que diseñar los niveles de mis juegos puedan usarlas, entonces ese editor de niveles lo tengo que hacer yo. Y todo lo que es porting. De repente hay un juego que está hecho para PC y hay un equipo que es el encargado de hacer que ese juego, así como está, se pueda jugar también en celulares. Entonces hacen toda la parte de cambiar las imágenes, que no sea tan pesado, porque obviamente la placa de video de un celular no es la misma que la placa de video de una consola, de una computadora. Entonces toda la parte de porting también es muy especializada. Bien, eso fue a grandes rasgos todas las especializaciones. Esta charla me gusta darla más que nada como para que sepan que se puede entrar a hacer videojuegos desde cualquiera de todas esas partes y no solo desde la más conocida, que es la de cliente. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, no sé, ¿no se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Y ahora le damos
lugar a Steph Zuccarelli, que dentro de este primer panorama que la mesa se propone, que es precisamente expresar cuáles son todos estos campos disciplinares que se entrecruzan al momento de desarrollar un videojuego. Arte, programación, y ahora Steph es periodista especializada en videojuegos y nos va a contar un poquito su experiencia de desarrollo en la industria. Eso es un montón, porque aparte, como venimos escuchando, la industria es enorme y es muy difícil de categorizar, que es uno de los principales problemas que tiene la industria del videojuego hoy por hoy. Pero les traigo unos chismes a todos y a todas acerca de por qué yo vengo básicamente rompiendo los quinotos hace 10 años en los medios tradicionales para que le empecemos a dar bola seriamente a los videojuegos como una industria cultural. Esto de acá que les voy a estar mostrando no lo hago de chivo, sino para mostrarles un poquito de lo que se trata mi trabajo. Sí, soy periodista. Voy a decir que soy una periodista que piensa que ya no tiene que ser los periodistas hablando de sí mismos, así que perdónenme esta digresión en donde voy a presentarme a mí misma, pero sino que tenemos que empezarle a abrir un camino a nuevos comunicadores, nuevos métodos de comunicarse y, lo más importante, nuevos lenguajes. Me gustaría saber quién de acá alguna vez jugó algún videojuego. Sí, pueden levantarme la mano. ¡Ay, me encanta, son un montón! ¿Quién de acá estudia desarrollo de videojuegos o alguna materia relacionada? Es igual fascinante que por lo menos la mayoría haya jugado un videojuego, me encanta. Porque a esto voy. Un poco de nuestra realidad, vamos a decirle la realidad millennial, de los millennials para atrás, pero para generalizar, tiene un código gamificado. Todo lo que son aplicaciones, todo lo que son toda nuestra realidad, hasta lo que son interfaces del banco, son diseñadas por diseñadores UX, son pensadas por artistas gráficos, son también pensadas con diferentes mecanismos para que nosotros podamos interactuar con todas esas realidades de la manera en que nosotros básicamente nacimos, con un joystick, con un juego en la mano. Ahora, es muy importante desde el lado de los medios de comunicación que empecemos a desautomatizar todo esto, porque si estamos hablando de lenguajes y la manera que la gente tiene ahora de interpelarnos, es muy importante saber cuáles son las palabras que se están utilizando. Ahora, esto es algo que vengo revisando, como les dije. Yo empecé en página 12 en el suplemento No y empecé a romper los quinotos, golpeando la puerta diciendo tenemos que empezar a hablar de videojuegos como industria cultural. Así lo hice para generar un espacio en Infobae Latin Power, en Rolling Stone, en Vorterix, en IP Noticias, pero no solamente desde el lado lúdico, sino desde el lado de vuelta. Esto es un lenguaje y es la manera que tenemos para comunicarnos, cómo lo reversionamos. Y justamente estaba hablando acá en la entrada para contarles este chisme que me puso muy contenta, porque si bien este juego no es mucho de mi agrado, ayer se rompió un récord Guinness del juego, el medio de entretenimiento más vendido en la historia, con mejor recaudación en 3 días nada más a su estreno, que fue el Call of Duty Modern Warfare 2, que ya tuvo 2 versiones. O sea, desde el 2019 se remasterizó y ahora se volvió a lanzar y la gente no podía parar de comprarlo. Un poco por nostalgia, un poco porque todo el mundo escuchó hablar alguna vez de Call of Duty y se querían meter, y justamente porque es una de las ediciones del juego que son las mejorcitas, podría decir. Pero acá es donde el punto de venta, lo que llamaba la atención a todos los editores y editoras es, vos me estás hablando de medios de entretenimiento, o sea, ya no me estás hablando de los chicos en el arcade que fueron a comprar fichines, o personas que tienen sí o sí una consola e invierten. No, estamos hablando de que superó el cine, estamos hablando de que superó la música, estamos hablando de que superó la televisión, las series, los servicios de streaming. Entonces, sí, ahí es cuando mi deber como periodista y como investigadora se empieza a hacer cada vez más importante, porque es visibilizar cuál es nuestra realidad. Los videojuegos no se inventaron hace 20 años, hace 30 años. Tenemos una historia de 50 años, inclusive acá en el país.
Es natural para el ser humano tener una realidad lúdica que lo atraviese y hoy por hoy, de alguna manera, recuperamos ese poder de apropiarnos del momento del juego. Un poco que la pandemia también hizo eso. La necesidad de conectarnos y bueno, encuentro este espacio, antes de que estallase el metaverso y lo que sea que eso signifique, porque todavía no hay una empresa multimillonaria que lo haya establecido, encontramos ese espacio dentro de los medios digitales que no solamente nos servían como chat, sino como ese espacio a lo que estamos acostumbrados desde que somos muy, muy chiques. Y de pronto surge esto de la necesidad de comunicar que un videojuego no solamente se trata de código y de desarrollo, sino que necesita de cada uno de nosotros. Vieron que, bueno, acá me mostraron que la mayoría jugó alguna vez un videojuego o juega videojuegos y son 4 o 5 personas que están dentro del desarrollo. Y esa realidad marca que, o por lo menos es un señalador, que todas las personas se ven apeladas por esta realidad virtual y que todas las personas se pueden dedicar a esto. Hay ejemplos muy, muy concretos de una historia reciente, podemos decir, en donde se rescataron técnicas fuera de lo que es programación y que reversionaron todo el mundo del entretenimiento y del arte. Hay un juego que se llama God of War, que salió hace mucho tiempo atrás, pero se reversionó en el 2018 y estableció una nueva manera de rotoscopiar a las personas, esto para la gente capaz que está más en el cine o dentro de lo que es edición, y implementar cinemáticas que al mismo tiempo sean interactivas. Esto de la interacción es algo que Netflix, por ejemplo, en 2019, empezó a experimentar con Black Mirror Bandersnatch. De vuelta, no es nuevo, es como un elige tu propia aventura, pero más simpático. Pero para eso requirió personas que estuviesen pensando no solamente la parte narrativa, y ahí hablamos de guionistas, hablamos de escritores, después hablamos de gente que se dedicó al diseño de la interfaz, y ahí hablamos con un poquito de lenguaje de videojuegos también, level designers, pero al mismo tiempo personas a cargo de esa edición, de la construcción de la rama de opciones. De pronto, puestas de escena, tenemos directores de arte, directoras de arte, toda la parte técnica, la parte de sonido, toda la parte de Foley, porque claro, de pronto está el planteo que un videojuego tiene que sí o sí ser una experiencia inmersiva, pero no solamente por su alta tecnología, sino por la calidad artística que va a interpelar a cada una de las personas. Por más que esto suene un poco como, esto es un planeta sin abogado, la idea de que cualquier tipo de estímulo, inclusive pensando desde el lado de la accesibilidad, nos ayuda a nosotros a entender cualquier mensaje que genere a cualquier persona en cualquier parte del mundo, nos ayuda a pensar que estas realidades inmersivas son claves para establecer un lenguaje que no solamente es internacional, sino que es intrageneracional, intratodo, podemos decirlo. Todavía hasta el día de hoy no existe un medio que nos haya atravesado, inclusive temporalmente, y que haya hecho perdurar un mensaje específico como lo hicieron los videojuegos. Acá me pongo quizás un poco geek de la literatura, pero hay un autor ruso muy conocido, Dostoyevsky, que una de las calidades que tiene es que él escribió de ciertas sensaciones a las que todas nos podemos relacionar. Y estamos hablando de un hombre de hace 300 años. Una cosa, gracias, porque no sé, matemática no es muy fuerte. 1900, antes de la Revolución Rusa. Y de pronto esta persona, dentro de la literatura, pudo hacernos llegar esto. Imagínense cuánto amplifica el mensaje los medios interactivos, los videojuegos, cuando saca todas las trabas que a veces los medios artísticos tienen por la naturaleza de su desarrollo. Capaz que maneras de interacción en formas artísticas para personas que no pueden ver, personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros, no tienen manos, y de pronto ese mismo videojuego está porteado con un control alternativo que lo hace accesible. De vuelta, todo este diseño, toda esta imaginación, esto artístico que traspasa barreras, es algo que lo que estuve trabajando en el último tiempo, que estoy intentando hacer entender, así que espero que
que haya ahí personas escuchando, necesitamos un montón de perspectivas, de un montón de carreras. Hoy por hoy, más que nada en las universidades y los estudiantes, que muchas veces se topan con barreras en tanto lo que es dinero o poder plantear un proyecto o el mismo tiempo, está buenísimo saber que existe un futuro o una realidad en la cual podemos agarrar ese sueño que nos impulsó a seguir una carrera y empezar a explotarlo por ese lado, de este lado no tradicional, que igual ya debería, tiene un montón de tiempo, pero bueno, no tradicional, y de pronto se puede agrandar y se puede hacer, es una idea que explota de manera global. De hecho, los muchachos de Icy Red, que es esta nota que les abría acá a la izquierda, la de Latin Power, es un videojuego que salió de, básicamente, la anécdota de uno de los chicos que hablaba, que se le ocurrió mientras estaba haciendo su tesis, y decía, no sé, mi papá cuando se enoja mucho, no es exactamente así, decía que su padre era una persona muy, muy pacífica, pero una vez le pasó que se enojó un montón y tiró la frase, la típica de, no sé, vi rojo y no sabía qué pasaba. Este mensaje lo extrapoló a su equipo de desarrollo, de diseño sonoro también en específico, y desarrollaron este juego que sí, yo lo puedo ver como un juego que vas y tirás tiritos y ganás un premio y listo, ya está, como la dinámica básica del gaming, pero de pronto tiene un montón de capas, porque Icy Rare está adaptado para todas las personas que tienen todo tipo de daltonismo. Todas las cosas que vemos rojas en esa experiencia es porque tienen un significado especial que nos revelan el trasfondo del personaje y la historia, que no dura mucho tiempo. Pero al mismo tiempo este juego no tiene ninguna palabra. Y todo está rescatado de un poco como el cine mudo. Esos gestos, esas gesticulaciones, lo teatral. Estoy hablando de un montón de disciplinas, casi tantas como las que existen, que componen a la industria del videojuego. No me quiero pasar porque yo empiezo a manejar un montón y les puedo contar de todo, pero mi objetivo principal acá es que también nos quedemos pensando, así como lo mostraron las chicas, del lado del arte y del lado de la programación y del lado de su propia exploración, de qué manera podemos agarrar este lenguaje que ya nos es propio para explotar nuestras propias ideas. Y cuando lo hagan, comuníquense con una persona de medios, porque es muy importante que normalicemos esto como una industria cultural que se lo merece. Bien, muchísimas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias, Steph. Das pie para comentarles por qué esta mesa tiene este enfoque de hablar de la industria de videojuegos en clave de género. Cada una de las referentes de la industria dentro de su disciplina, sí, son mujeres, pero resulta que en un muy reciente estudio del Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos arrojó el resultado de que del total de las personas que se desarrollan en la industria, en todos los campos disciplinares habidos y por haber para hacer un videojuego, del total de esas personas, solamente el 16% son mujeres. El resto son masculinidades heteronormadas, que estas son las personas que están realizando precisamente estos medios culturales. Medios culturales que lo consumen, ¿quién? Todos ustedes, todas nosotras, todos nosotros. Entonces, hay también una urgente necesidad de ir hacia esta enorme brecha de género que aún persiste. ¿Y que por qué persiste? Porque precisamente tenemos que llegar antes. Tenemos que ir a las niñas a motivarlas a que, hey, vos también podés, además de que te gusta jugar videojuegos, desarrollarlos, o como periodista, o como programadora, porque también otro terrible, que también acá en la UNCI lo vemos mucho, o sea, en cualquier universidad que se especializa, es que dentro de los campos disciplinares STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, ergo, la programación, la informática, es solamente un número muy reducido de mujeres y disidencias que están desarrollándose en el campo. Y eso también va generando producciones sesgadas. Vamos a estar hablando de producciones en donde quiénes son estos avatars con los cuales se van a identificar las personas que juegan. Y como también expresaban acá mis colegas que forman parte de Women in Games Argentina, que las cuatro forman parte de Women in Games Argentina,
como ellas expresaban muy bien, esta experiencia la completa una persona que juega. O sea, un videojuego sin alguien que lo está jugando no existe. Necesitamos de esa otra persona que lo complete. Y esa otra persona que lo completa puede ser, pero de lo más amplio, o sea, grande, chica, mediano, o sea, cuántas personas existen y formas diferentes de relacionarse y de interactuar. Ahí es donde también hay otro proyecto que estuvimos presentando que se llama Sheroes in Games y que también entra como parte de este paraguas que es Women in Games Argentina, que es un proyecto que es iniciado por el Goethe Institute y que pronto va a estar en la familia de la UNCI y que el objetivo precisamente es que sigamos apuntando a capacitar a más personas que puedan llegar a más niñas y mujeres para que empiecen desde edades tempranas a meterse a desarrollar en la industria de videojuegos, aprender a programar, diseño, sonido, todo lo que está dentro de este enorme campo disciplinar. Hay una wiki semántica que hemos estado desarrollando también para poder divulgar qué son todas estas ramas y todas las posibilidades que tiene esta fantástica disciplina como una potente forma de comunicación y expresión. Eso fue todo. No sé si hay alguna pregunta, algún espacio, alguna inquietud que quieran comentar para estas referentes. Sí. No sé, ahí... Ahí, para que ahí va el mic. Ahí está, gracias. Hola. Hola. Sí. No le dimos un micrófono a la persona que está en comunicación. Hola, hola. Como no. No puede ser. Llegó a decir que era de comunicación. Claro. Hola, hola. Pero bueno. Está el sonidista. O si no, que venga. Eso. Sí, pasa, lo necesitamos para la transmisión. Claro, porque no va a salir en la cosa. Pero vení, claro, acercate, vení. No vale. Bueno, la pregunta es, cuando ustedes hablan de la participación de las mujeres y las disidencias en esta industria y darle visibilidad, lo cual, bueno, no hace falta que realce la importancia de la misma, escuchándolas a ustedes, escuchando a Martina Santoro, por ejemplo, si hay una actitud o una disposición de parte de las grandes desarrolladoras, las grandes empresas, no sé, CD Projekt, lo que sea, de decir, bueno, con todos estos datos que ustedes pueden recopilar para mejorar un juego o hacer que se pueda seguir relanzando. Hay además alguna especie de base que detecte, no sé, comentarios, actitudes que los puedan llevar a decir, bueno, a ver, a este usuario evidentemente lo tenemos que dejar afuera porque, no sé, puede ser resultante de un caso como el femicidio de Ingrid Oliveira por parte de Guilherme Alves Acosta, si no me equivoco. Bueno, está buena la pregunta porque es un poco lo que nos preguntamos todas para poder evitar este tipo de situaciones. Es muy interesante pensar cómo la industria adopta desde todas sus aristas una manera de experimentar la inclusión. Hoy por hoy, en la realidad más marketinera de la industria del juego AAA, sabemos que se adoptó este discurso de vamos a darle un papel central a las mujeres, a las protagonistas. De pronto ahora tenemos todos los shows de las grandes empresas que no falta que la protagonista sea mujer y está buenísimo porque se debía que existiesen narrativas en las que fueran protagonistas mujeres, porque simplemente antes no las había y la realidad es que las mujeres y disidencias hay en todos lados. Pero sí, durante mucho tiempo se creyó que tanto los videojuegos como el espacio lúdico eran dominio de hombres.
hombres con cierto tipo de características. Pensemos que cuando los videojuegos empezaron a masificar, lo agarraron y dijeron, bueno, ¿en qué cajón lo ponemos? Hasta el día de hoy no saben dónde. Y empezaron a ver, bueno, no sé, lo juegan los hombres, y lo juegan los hombres en conjuntos, y bueno, ya está, porque las chicas se quedan en su casa hablando de, no sé, chicos, claramente. Entonces, esto es un trabajo que se dio desde que se empezó a pensar en el usuario, vamos a decirlo, desde los 70 para acá, que se está intentando desgranar. Se entiende que exista cierta resistencia de parte de individuos que encontraron su nicho y su forma de identificarse, porque esa persona que encontró el gaming, el pensamiento del gamer antiguo, encontró e hizo su personalidad, obviamente va a tener una resistencia a querer cambiarlo. Pero esto no quiere decir que sus actitudes sean aceptables. Esto no quiere decir que cualquier tipo de abuso o agresión se tenga que aceptar porque uno tiene que comprenderlo. A ver, es un camino duro porque no todas las personas y no todas las jugadoras y jugadores disidencias quieren entrar a un videojuego y decir quiero hacer bandera de esto y pienso en defender el feminismo y citar a Simone de Beauvoir en mi partida de Overwatch, porque no ese es el espacio. Uno quiere y pretende otra cosa cuando está jugando videojuegos. Entonces, agrupaciones e iniciativas como Heroes in Games y Women in Games Argentina buscamos generar una comunidad que logre dar un apoyo, ser una comunidad de pares en donde podamos hacer un poco de catarsis acerca de estas situaciones. Esto parte de lo independiente, siempre parte de lo independiente. Por eso toqué como estas dos aristas. Primero, la industria AAA adoptando el lado más marketinero y diciendo, bueno, sí, vamos a hacer que este juego ya no sea rosa porque ya pasó ese momento, pero vamos a poner todas las disidencias en un solo protagonista, una sola protagonista. Entonces ya está, mi juego es inclusivo. Y no, porque seguimos teniendo problemas con los modelos, la forma en que se representa, no sé, el formato de caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un gran salto que de 5 años atrás. Y del lado indie está el poder mostrar diferentes perspectivas y también estar abiertos a apoyar a diferentes tipos de jugadores. Espero que haya respondido de alguna otra manera. Sí, no, obviamente todo lo que dice Steph, aparte de esto, no solo ponen en un personaje todas las disidencias juntas, sino que al haber falta de mujeres en la industria, ese personaje femenino está escrito por hombres. Entonces, a veces, yo como mujer estoy jugando con un personaje femenino y digo, yo nunca haría eso. No, esto no me representa. Porque justamente los juegos tienen esto es una forma de contar historias, igual que una película o un libro, pero es una forma de contar historias en la que es mucho más fácil generar empatía, porque yo soy ese personaje. La película la veo, pero en el juego yo soy el personaje, yo me estoy poniendo en la piel. Entonces hay que aprovechar esa empatía que se genera como para que le sea más fácil a la persona, si es un hombre jugando en ese personaje de mujer, que realmente sienta lo que sentimos las mujeres. Y en otra nota, y hablando de lo que fue la pregunta que era más de quizás la violencia que hay en los gamers hacia las mujeres gamers también, y esto de si hay baneos, lo cierto es que lamentablemente no hay. Hay justamente en este grupo de catarsis que tenemos, cada tanto alguna de las chicas viene y dice, no, estaba jugando y tuve que dejar porque me dijeron de todo por ser mujer. Y es como, ¿y denunciaste? Sí, denuncié, pero es mandar el mensaje a la empresa y que quede en una caja y que no baneen a nadie. A partir de eso, hoy, si entran a las redes de Women in Games Argentina, justo publicamos un video acerca de eso. Está muy bueno. Resumiéndolo, le pusimos moduladores de voz femenina a jugadores muy importantes argentinos, jugadores que están en las altas ligas de Valorant. Se les puso un modulador de voz femenina y jugaron ellos haciéndose pasar por mujeres y los resultados, la verdad, son lamentables. Así que los invito a ver ese video. Creo que estamos, no sé si hay alguna otra pregunta o ya estamos casi on time. Bueno, hay una voz, sí. Ya llegó. Sí. Hola. Sí. ¿Acá se me ve? Creo que sí.
No soy muy bien hablando con tanto público, pero bueno, veremos qué sale. Yo personalmente, como que desde muy chica me interesó lo de los videojuegos y tuve una familia como de, no, los juegos son para nenes, eso no. Insistí muchísimo por años, por fin tuve mi Play 2 y seguí así por años. Lo mismo me pasó, como mencionaban recién, la cuestión de jugar y que te barden por ser mujer, horrible. De hecho, muchos juegos los dejé de jugar por eso. Pero igual no me rendí, seguí. De hecho, le di como un espacio muy notorio, grande, a los videojuegos en mi vida. Nivel de, tal vez, hacer amigos de otra punta del mundo ahí, y son gente que todavía sigo hablando, los veo y tal vez son mis mejores amigos. A ese nivel es importante para mí los videojuegos. Ay, ya me perdí. Ahí va. Y como que le di mucho valor a eso, y de hecho hasta mis familiares me preguntaban, ¿pero eso no te va a dar de comer? Y es como, no, pero es lo que a mí me gusta, hasta que, bueno, llegué a una edad en donde ya podía tener mi espacio laboral, digamos. Bueno, y soy estudiante de arte digital. Y justamente, como me gustaba tanto eso y consumía streamers, tanto masculinos y femeninos, me tiré el lance de justamente trabajar de eso, y hoy en día edito para diferentes streamers, o bueno, edité, y es como que ya el mundo del gaming, yo le doy mi apoyo trabajando de eso y dándole ese espacio en mi vida. ¿Consideran ustedes que justamente este acto que hago yo aporta algo con lo que ustedes mencionaban de, bueno, darle esa visibilización femenina al mundo del gaming hoy en día? Sí. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia, y yo creo que hablo por todas, no sé, díganme, pero creo que todas estamos de acuerdo que el ámbito de los videojuegos no empieza y termina por la persona que hace los dibujos, las animaciones, el diseño de personajes, la programación, o bueno, o quien lo difunde, como en el caso de Steph, sino que incorpora a un amplísimo rango de otros tipos de roles que tienen que ver con el streaming, que tiene que ver con la edición, que tiene que ver con la postproducción, con las finanzas, con el marketing, y que es fundamental tu rol, porque yo creo que la visión de mundo, los valores se vehiculizan a través de cualquiera de las ramas de lo que es la expresión audiovisual, porque vos estás manipulando material audiovisual. Y creo que desde ese lado vos también podrías llegar a ser, o hacés un gran aporte, en el sentido de que de un montón de puntos de vista, ¿no? Y a eso también voy, ¿no? Cuando vos estás haciendo la edición, tenés un punto de vista, vos elegís ciertas imágenes, hacés un recorte de esa realidad del mundo de juego, así que yo lo recelebro. Incluso, bueno, yo soy diseñadora de imagen y sonido, tengo una formación audiovisual, y en esa época teníamos montaje, y para mí el montaje era como, cuando yo empecé era la parte fácil, después me di cuenta que era re difícil, porque digo, bueno, se corta y se pega los pedazos de cinta en esa época de lo que quiere el director y el guionista, y de los planos se eligen, y en realidad es un procedimiento mucho más sofisticado que tiene que ver con ajustes muy finos de tiempos y de espacio, en definitiva, y de luz y de color y de cuadro, de plano, así que me parece genial tu aporte. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿lo quieres comentar? Sí. Primero, la esposa de Steven Spielberg fue la que editó las primeras películas de él, si no me confundo. Y ahí tenés una mirada femenina invisibilizada, quizás. Pero vos como editora, es quizás un poco muy meta lo que voy a decir, pero vos estás manejando lo que es el lenguaje que va a ser exitoso a ese streamer, a esa persona influencer. Tu rol es tan clave
que si vos no conocés y si vos no tuvieses ese bagaje de formación dentro del gaming, de conocer los ritmos, el tiempo, cuáles son los chistes, qué está pasando en la atmósfera que va a hacer entender ese choclo de grabación que hizo ese influencer, esa persona no te elegiría como editora. Sos básicamente la persona que va a traducir esa realidad y hacerla atractiva a las personas que van a ver ese canal. Es clave. Y como todo lenguaje, siempre llevamos nuestro bagaje de experiencia a la hora de aplicarlo. Así que es más que válido y es más que necesario, y está buenísimo que también reivindicamos todos estos roles que siempre parecen como escondidos. Claro, tal cual. Bueno, ya estamos llegando al final de esta jornada. Primero decirles, bueno, muchas gracias por sus enormes y valiosas experiencias dentro de la industria y dentro del campo disciplinar, que cada una se abre camino en, como estamos hablando, una industria mayormente monopolizada y sesgada en un cierto punto, que la idea es, a través de esta experiencia, convocarles a todas las personas que, más allá de cómo se autoperciban, vengan a este magnífico universo que es el desarrollo de videojuegos, porque necesitamos justamente ampliar estas miradas y seguir generando experiencias nuevas para hablarle a un más amplio público, un amplio espectro de personas que jueguen, y por supuesto seguir generando cambios radicales en las ideas y en todo el potencial que tiene este medio para comunicar. Muchísimas gracias a Ale, a Leo por la invitación. Gracias, chicas, y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos hasta ahora. Gracias.